Seguimos con la agenda de esta mañana. Eh, Como ustedes verán, estamos ya entrando más en materia de cronicidad. Y bueno, para esto vamos a también contar con un tema bastante interesante, el cual nos, para poderlo eh, compartir esta mañana, vamos a contar con la presencia del doctor Miguel Ángel Díaz Aguilera, que es director del programa de salud en el adulto y en el anciano del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Doctor, bienvenido. Buenos Gracias, días y doctor Camargo. gracias por participar y poder apoyar esta actividad académica. Al contrario, gracias por la invitación. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla para iniciar la presentación. Claro que sí. Mientras el doctor va compartiendo su pantalla, el tema que nos va a platicar esta mañana es enfermedad cardiometabólica en la atención primaria, estado y retos en su abordaje. Es un tema bastante interesante y le cedemos los micrófonos. ¿Se ve bien, doctor, y se escucha bien? Gracias, pues perfecto. Muchas gracias a todos por su asistencia y por la invitación. Pues el día de hoy vamos a tratar este tema que es muy de consideración, ya que pues siempre se habla de enfermedades no transmisibles, se habla de enfermedad cardiometabólica, ahora el concepto de cardiorrenometabólica que ha ido permeando y que justamente en todos los niveles de atención es un reto para nosotros el abordaje, principalmente porque el común denominador de la enfermedad cardiometabólica es la enfermedad aterosclerótica, que es al final del día lo que daña en gran parte la salud de los pacientes y lo que los lleva a los desenlaces fatales. De hecho, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de mortalidad eh, que continúa incrementándose de una manera exponencial y esto constituye el principal problema de salud pública a nivel mundial con una gran carga económica atribuible. Causan aproximadamente el 31% de todas las muertes a nivel mundial, lo que se traduce en casi 18 millones de personas al año. Y una de las principales causas de muerte prematura siguen siendo también las enfermedades cardiovasculares. Alrededor de estas casi 18 millones de muertes, 6.2 millones de muertes son en personas que tienen menos de 70 años de edad. Entonces, la afectación no solo es en salud, sino en una afectación que se traslada a la parte también de economía de los países, dado que son personas que se encuentran en la brecha productiva de su vida y que son todavía económicamente activas. Y bueno, en nuestro país no es diferente. Solo para 2022 hubo poco más de 200,000 muertes relacionadas con las enfermedades del corazón y particularmente casi un poco más del 76% obedecen a enfermedades isquémicas cardíacas seguidas por enfermedad hipertensiva, enfermedades pulmonares cardíacas y algunas otras cuestiones reumáticas. El estado que guardan las enfermedades cardiometabólicas en nuestro país lo podemos comparar en dos de las más recientes encuestas nacionales de salud y nutrición, considerando con una población objetivo a las personas de 20 y más años que correspondían, según el INEGI, en el momento del encuestado a 83.1 millones de mexicanos que están en esta brecha de población. Y para el caso del componente de sobrepeso, obesidad como un dato compuesto, pues 7 de cada 10 mexicanos viven con un tema de sobrepeso, obesidad, y aquí podemos ver cómo se determina cada una: 38.3% sobrepeso, 36.9% obesidad. Para el caso de hipertensión arterial como tal, prácticamente 3 de cada 10 mexicanos viven con esta condición de salud. Sin embargo, el dato más interesante de esto no solo es la prevalencia, sino que prácticamente solo la mitad de estas personas conocían que vivían con esta condición y una cantidad muy similar vivía con esta condición sin tener el diagnóstico. De igual manera lo vemos con la diabetes mellitus.
prácticamente 2 de cada 10 mexicanos viven con esta condición de salud. Una muy buena parte de estos, prácticamente la mitad pudiera decir, un poquito más de la mitad conoce su diagnóstico. Sin embargo, otra parte muy importante vive con esta condición de salud y no tiene conocimiento de que vive con esta condición de salud. Habitualmente, los pacientes que están en este supuesto, sin diagnóstico, pero viviendo con esa condición de salud, cuando se dan cuenta es porque ya hubo una repercusión por una complicación que puede ser microvascular o macrovascular. Adicionalmente, estos estudios nos han permitido identificar que otra gran problemática dentro de las enfermedades cardiometabólicas es la dislipidemia. Y aquí podemos ver que esta última publicación nos permite conocer que 30.6%, es decir, 1/3 de la población mexicana, vive con el colesterol elevado. También los datos de las encuestas nacionales de salud nos han revelado que precisamente la dislipidemia más común en la población mexicana, además de las concentraciones bajas del HDL o colesterol bueno, es la hipertrigliceridemia. Y un gran porcentaje de nuestra población manifiesta el fenotipo de dislipidemia heterogénica. Estos cambios metabólicos provocan modificaciones en el tamaño de las lipoproteínas, especialmente las partículas de LDL o colesterol de baja densidad, que al ser más pequeñas van a requerir mayor número de partículas ApoB para ser transportadas. De hecho, hace muy poco tiempo, el Comité de Expertos de la Sociedad Mexicana, apoyado con todos estos datos, se ha sugerido por consenso que en algunos estados o en algunos escenarios se debe de calcular el riesgo de acuerdo a los valores de colesterol no HDL, ApoB o ambos. Por ejemplo, en personas que tengan incremento de la masa corporal, cuyo diámetro abdominal sea mayor a 90 centímetros en hombre y mayor a 88 centímetros en mujeres, o que ya presenten algunos cambios metabólicos, por ejemplo, la intolerancia a la glucosa. Pero aquí podemos ver también los clústeres de estas condiciones de salud. Por ejemplo, el clúster más común es obesidad con HDL bajo e hipertensión arterial. Otro de los clústeres muy comunes en nuestro país es obesidad con HDL bajo e hipertrigliceridemia alta, que anteriormente, a pesar de que los triglicéridos se encontraban elevados, no se consideraba como un factor de riesgo cardiovascular como tal. De hecho, me tocó escuchar muchas veces, incluso durante mi formación, que decían, bueno, tienes los triglicéridos altos. Puede ser que si están muy altos, pudiera llegar el paciente a tener una pancreatitis. Sin embargo, hoy por hoy sabemos que la hipertrigliceridemia es un riesgo residual de origen lipídico, cuya problemática puede desencadenar en un evento cardiovascular que puede ser incluso fatal. Como tal, no quisiera seguir sin antes recordar algo muy básico, pero que muchas veces podemos dejar de lado, que son los factores de riesgo. Un factor de riesgo se define como una condición, una característica de un individuo, una población que está presente en forma temprana en la vida y que se asocia a un riesgo aumentado de desarrollar a un futuro una enfermedad. Puede ser un comportamiento o hábito como el hecho de fumar, el hecho de no hacer ejercicio, un rasgo hereditario como una historia familiar de una enfermedad que pudiese ser cáncer, pudiese ser una enfermedad pulmonar crónica, una enfermedad cardiovascular, o también puede ser una variable paraclínica como el que acabamos de mencionar, el colesterol o los triglicéridos altos. Sin embargo, el factor de riesgo para ser considerado causal, ese marcador en cuestión debe preceder del comienzo de la enfermedad, o sea, estar antes de que esa enfermedad se desarrolle y tener plausibilidad biológica. La clasificación de los factores de riesgo pueden ser por sus características en modificables y no modificables, por las personas a las que afecta, que puede solo afectar a un individuo, a una familia o un entorno poblacional, o por el tiempo en que se presenta, que puede ser un factor de riesgo momentáneo, continuo y acumulativo. Y en esta gráfica podemos ver con mayor claridad los factores de riesgo que ya mencionaba.
los factores de riesgo no modificables, los factores de riesgo que están presentes y que pudieran ser modificables, y los factores de riesgo que son debidos al comportamiento. Y como ustedes pueden ver aquí, la causa subyacente que apuntan todos estos factores de riesgo es la aterosclerosis o enfermedad cardiovascular aterosclerótica, que esta va progresando a lo largo de la vida. Y aquí en los mecanismos de aterosclerosis va a jugar un papel muy importante los factores genéticos, ambientales que tengamos, pero sin duda vemos que aquí se combina todo y lo vimos en la diapositiva de los clústeres. De hecho, la enfermedad cardiovascular aterosclerótica implica la acumulación de placa de colesterol en las arterias e incluye el síndrome coronario agudo, la enfermedad arterial periférica y los eventos de desenlace como son el infarto del miocardio y el accidente cerebrovascular. Entonces, a partir de la definición de que es un factor de riesgo, podemos definir entonces el riesgo cardiovascular, que es la probabilidad teórica de sufrir un evento cardiovascular a lo largo del tiempo, entre 5 y 10 años, basado en algoritmos que cuantifican aquellos factores de riesgo cardiovascular ya identificados. De hecho, a lo largo de la historia se han utilizado múltiples escalas basadas en cortes poblacionales que sirven para estandarizar estas intervenciones, tanto el diagnóstico como el tratamiento. ¿Qué escalas se han utilizado? Sin duda, la primera escala a la que nos referimos o nos remitimos cuando pensamos en escalas de riesgo cardiovascular es la escala de Framingham, una predicción a 10 años del riesgo cardiovascular. Hay otras escalas como SCORE, como ASCVD, el score de calcio coronario, etcétera. Hay diferentes escalas. Sin embargo, sin duda, la epidemiología cardiovascular, que dio inicio a en los años 30 como consecuencia de los cambios observados en las causas de mortalidad, pues nos remite directamente al padre de todas las escalas que fue el estudio Framingham, el estudio Framingham del corazón, que inició en 1948, que involucró a más de 15,000 personas en 3 generaciones, y los resultados del estudio Framingham sin duda nos han contribuido a comprender cómo afecta la salud cardiovascular al resto del organismo. En el último medio siglo se han producido aproximadamente 6,000 publicaciones desprendido del estudio Framingham y bueno, en los años 50 se pusieron en marcha varios estudios epidemiológicos para aclarar las causas de la enfermedad cardiovascular que fueron sin duda detonados por Framingham. Adicionalmente, Framingham nos aportó, ya que desde 4 años después de que inició Framingham, con 34 casos de infarto de miocardio en la corte, los investigadores identificaron que el colesterol elevado y la presión arterial, como ustedes pueden ver aquí en pantalla, eran los factores importantes en cuanto a la aparición de la enfermedad cardiovascular y registraron que si los niveles altos de presión arterial incrementan 1.5 veces la posibilidad, los niveles de colesterol altos 2.3 veces y el tabaquismo 1.7. Pero si coexisten, como estamos viendo en estas intersecciones en una misma persona, el cálculo probabilístico de la posibilidad es exponencial. De hecho, en los años siguientes, el estudio de Framingham y otros estudios epidemiológicos contribuyeron a identificar otros factores de riesgo que ahora se consideran ya clásicos. Y el acuñar la expresión factor de riesgo, el estudio Framingham facilitó el cambio en el ejercicio de la medicina, sin duda. Entonces, estos factores de riesgo también nos llevan a la aterosclerosis, que es una enfermedad multifactorial que es influida por diversos factores de riesgo, como ya lo vimos, tanto hábitos de vida, hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes, estado proagregante, que van avanzando a lo largo de la vida, provocando una disfunción endotelial que provoca la formación de placas de ateroma, generando que estos pacientes sean pacientes de muy alto riesgo y con enfermedad cardiovascular establecida, que a pesar de que instalemos tratamiento farmacológico y cambios de estilos de vida, muchas veces estos pacientes ya no llegan a tiempo, ya llegan con una disfunción endotelial muy avanzada que ya genera
daños a órgano blanco y que provoca finalmente los eventos cardiovasculares cardíacos, cerebrales o de las arterias periféricas. ¿Por qué? Provocan una disfunción endotelial, como ya les decía, y termina esta placa obliterando distintos territorios arteriales. Entonces, aquí la reflexión es de que muchas veces, a pesar de que tengamos a nuestros pacientes en tratamiento farmacológico y que hoy por hoy le estemos apostando a transmitir la idea de que el tratamiento no farmacológico es tan importante como el tratamiento farmacológico, desgraciadamente no estamos llegando a las metas en muchos de nuestros pacientes. Entonces, la enfermedad cardiovascular debe de ser considerada, entendida y afrontada como un continuo que va desde la aparición de los factores de riesgo hasta la presencia objetiva de la enfermedad cardiovascular como tal, que muchas veces conduce a la muerte, con un estado previo asintomático en que la lesión subclínica en los diferentes órganos blancos es fundamentalmente en el corazón, en el cerebro, en el riñón y en los vasos periféricos. Aquí la oportunidad es de que podemos hacer algo antes de que aparezca. Sin embargo, una vez que esté establecida la enfermedad cardiovascular, vamos a poder tratar sus complicaciones, pero el riesgo de nuevos eventos, o sea, el riesgo residual, siempre va a existir y ya va a ser un paciente que a lo largo de toda su vida va a estar teniendo estas consideraciones y que si no logra los objetivos terapéuticos va a ser un paciente con una evolución que puede ser muy tórpida, que puede generar muchas afectaciones a su estado de salud y a su calidad de vida. Entonces, la modificación de los factores de riesgo puede reducir los episodios cardiovasculares y la muerte prematura, tanto en las personas con enfermedad cardiovascular establecidas como en aquellas con alto riesgo cardiovascular debido a uno o más factores de riesgo. Obviamente, si hacemos una intervención mucho más temprana, el beneficio de salud y de calidad de vida de estos pacientes va a ser mayúsculo. Y muestra de ello es de que, por ejemplo, la hipertensión es el principal factor de riesgo modificable para todas las causas de muerte, si lo vemos desde una manera muy general. ¿Por qué decimos esto? Principalmente porque con cada 20 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica sobre un promedio de 115 milímetros de mercurio, va a elevar de una manera exponencial el riesgo relativo, tanto de accidente cerebrovascular hemorrágico como isquémico, entre un 44 y un 35%, como lo pueden ver aquí, infarto del miocardio casi hasta un 30%, y la insuficiencia cardíaca hasta un 27%. Adicionalmente, el riesgo cardiovascular total hasta un 26% por cada 20 milímetros de mercurio. Entonces, como lo pueden ver, el riesgo está presente. Y determinar que la hipertensión es el principal factor de riesgo modificable no fue algo arbitrario. Hay estudios que lo avalan. Aquí ustedes están viendo en pantalla la carga mundial de enfermedades y riesgos cardiovasculares calculados entre 1990 y 2022. Y pueden observar en la parte de arriba en la gráfica los años de vida ajustados por discapacidad estandarizados por edad por cada 100,000 habitantes para 2022 para las enfermedades cardiovasculares por región. Aquí están en este eje las regiones, en este año los años de vida ajustados por discapacidad, y definitivamente vemos cómo repunta el tema de las enfermedades isquémicas, tanto cardíacas como cerebrales. Sin embargo, el tema de hipertensión o enfermedad cardíaca hipertensiva también permanece remanente. Sin embargo, si nos vamos a analizar los riesgos cardiometabólicos que enlista esta publicación, perdón, si vamos a analizar los riesgos cardiometabólicos que enlista esta publicación por años de vida ajustados por discapacidad, pues vemos que la presión alta sistólica, así como el LDL alto, el índice de masa corporal alto, la glucosa plasmática en ayuno alta y la falla cardíaca son los riesgos cardiometabólicos más presentes en todas las regiones. Y esto nos los confirma si analizamos los 10 riesgos principales que contribuyen al número total de años de vida ajustados por discapacidad que en 2021 se registraron para México, podemos observar aquí que prácticamente 9 de los 10 primeros factores de riesgo tienen una relación con las enfermedades cardiometabólicas,
por la parte bioquímica como por los factores de comportamiento. Aquí podemos ver, los riesgos son glucosa en ayuno elevada, índice de masa corporal elevado, los riesgos por la dieta, la insuficiencia renal, la presión sistólica elevada, el consumo de alcohol, la desnutrición, la contaminación del aire, el tabaco y el LDL. Salvo la contaminación del aire, el resto de los primeros 10 factores tienen relación con el estado bioquímico y metabólico como el comportamiento. Entonces, los principales factores causales y modificables de la enfermedad aterosclerótica entonces son la apolipoproteína B, que contiene que como su nombre lo dice, contiene lipoproteínas en las cuales los LDL son más abundantes, la presión arterial elevada, especialmente la sistólica, el tabaquismo y ahora el consumo de otros sucedáneos de tabaco, como pueden ser los vapeadores, y la diabetes mellitus como tal. Entonces, ¿qué debemos hacer en la enfermedad cardiovascular aterosclerótica? Pues ya vimos que en México aproximadamente el 60% de los adultos cuenta con al menos un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular y muchos pacientes, como les decía, viven a lo largo del tiempo con estos factores de riesgo e incluso sobreviven a su primer evento cardiovascular. Sin embargo, con la presencia de estos distintos factores de riesgo, continúa un riesgo elevado de un nuevo evento cardiovascular, lo que también llamamos el riesgo residual, a pesar de que estos pacientes tengan el tratamiento óptimo. Entonces, tenemos que apostar a la prevención como una estrategia de intervenciones coordinada y planificada con la finalidad de disminuir el impacto de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica en cuanto a mortalidad y discapacidad. Uno de los puntos que hace rato les decía es que definitivamente estamos llegando muy tarde a los pacientes. Cuando encontramos a estos pacientes, generalmente ya los daños estructurales avanzados que tienen implican muchas complicaciones. Entonces, aunque demos tratamiento, instalemos un tratamiento, en la mayoría de los casos, no es que el paciente, para empezar, no es el tratamiento que a lo mejor el paciente necesita en ese momento por esas diversas condiciones con las que vive. Entonces, damos un tratamiento lo más aproximado a la necesidad. Y eso nos origina que en muchos de los casos los pacientes estén subtratados. Y peor aún, confiere de cierta manera también un ambiente favorable para que haya un comportamiento inercial como nosotros como profesionales de la salud, que pues lo único que contribuye a lo mejor es a seguir favoreciendo que estos daños estructurales sigan avanzando y que el paciente se siga complicando. Las directrices actuales aportan recomendaciones sobre los métodos de detección sistemática e identificación de los individuos asintomáticos en riesgo de enfermedad cardiovascular. Esta, por ejemplo, es la guía de la Sociedad Europea de Cardiología, donde habla de estos objetivos de prevención para todos. Personas aparentemente sanas, con sus diversos estratificaciones del riesgo, y a partir de la estimación de riesgo cardiovascular o de enfermedad cardiovascular, podemos ir identificando qué áreas de modificación de riesgo tenemos que hacer para tomar decisiones personalizadas. Estas decisiones pueden involucrar dos tipos de intervenciones: intervenciones individuales con objetivos terapéuticos muy específicos, pero a su vez, viéndolo desde la parte de la salud pública, hay algunas intervenciones poblacionales que pueden ser costo efectivas para reducir esta carga de enfermedad cardiovascular. Los objetivos de estas directrices principalmente son reducir la incidencia de primeros eventos clínicos debidos a enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, isquémico y también hemorrágico, enfermedad arterial periférica, o tener recurrencia en eventos posteriores, y el uso de diferentes estrategias, tanto no farmacológicas como farmacológicas, para la prevención de la enfermedad cardiovascular clínica. El primer paso de este proceso, como les decía desde un principio, es el cálculo de riesgo cardiovascular individual según la exposición a factores de riesgo. Teniendo en cuenta que las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de mortalidad, como ya lo mencionamos, pues va a ser necesario nuevos esfuerzos para reducir la carga de estas enfermedades que estas enfermedades suponen. Y en ese contexto,
las modificaciones de estilo de vida basadas en la evitación del tabaquismo, en la realización de actividad física regular, la mejora y el control de la presión arterial podrían ser las intervenciones más específicas y más efectivas en un ámbito poblacional, que es buscando esta prevención de eventos cardiovasculares mediante la reducción de este clúster de riesgos que ya vimos que es muy presente en nuestra población. Entonces, ¿dónde están las brechas? Las brechas las identificamos en dos puntos. Las brechas de acceso, que podemos ver que 1 de cada 2 personas con enfermedad cardiometabólica desconocen de su condición, como ya lo vimos en los datos, y las brechas en la calidad. ¿Por qué? Porque menos del 30% de los adultos con enfermedad cardiometabólica, por desgracia, están en objetivos terapéuticos. Entonces, pues tenemos que superar estas brechas en la atención médica, dando una atención óptima y equitativa a nuestros pacientes, buscando dar este continuo de proceso desde la detección, la atención y el control de las enfermedades cardiometabólicas, que sea proactiva, oportuna, que tenga una calidad técnica en la parte clínica y no olvidar esta parte humana de la atención, porque pareciera algo menor, sin embargo, si no tenemos esa relación muy bien estructurada con nuestro paciente, así le ofertemos el mejor tratamiento disponible, el riesgo va a seguir, porque muchas veces la falta de esta comunicación asertiva con nuestros pacientes nos transfiere a que haya adherencia, que puede ser primaria porque el paciente no tome el medicamento que nosotros le estamos prescribiendo, o secundaria, que lo tome y por no conocer los posibles eventos adversos que pudieran estar relacionados a la toma de este medicamento, lo suspenda. Entonces, llegamos al punto de preguntarnos cuáles entonces son los retos para el abordaje de las enfermedades cardiometabólicas en la APS. Los retos son muchos. Hace rato estábamos escuchando una plática de alimentación que sin duda es un paso muy importante. Cuando se elabora un plan de tratamiento para pacientes con enfermedad cardiometabólica, la modificación del estilo de vida va a ser primordial. Y en ese sentido, tenemos una gran responsabilidad con nuestros pacientes de cambiar todo este falso concepto de los cambios de estilo de vida como algo opcional. Por mucho tiempo hemos transmitido esa idea de una manera pues falsa a los pacientes y ellos lo han adoptado así. Bueno, si quiere usted cambie su estilo de alimentación, haga un poco de ejercicio, pero eso sí quiere. Y no, la realidad es que es necesaria la adopción de los cambios de estilo de vida. Simplemente haciendo la reflexión de todo el proceso metabólico adverso que llevó al paciente a tener esta situación de salud actual que no le permite en este momento pues mejorar a pesar de tomar sus fármacos. Entonces es muy importante enfocarse en el cambio de estilo de vida. ¿En qué? Particularmente en el cambio del peso corporal. Entre el 5 y el 10% del peso corporal hacia abajo ha mostrado que traducen beneficios que se alcanzan solo al perder el 5% del peso corporal. Está clínicamente comprobado que estos beneficios se multiplican conforme más porcentaje de peso corporal se pierde. Ya lo decían hace rato, el tema de la alimentación es muy importante y tampoco existen dietas saludables universales. Hay diversos tipos de dietas que han mostrado beneficios no solamente en el control de la glucosa, sino también en el control de la presión arterial de los lípidos y que coadyuvan a la pérdida de peso. Desde la dieta mediterránea, la dieta DASH, la vegetariana, la dieta baja en carbohidratos, que especialmente esta no la debemos de recomendar en personas en mujeres embarazadas o lactando, en quienes padecen trastornos de alimentación, en pacientes con enfermedad renal y con mucha precaución en pacientes con tratamiento de inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 por el riesgo de una cetoacidosis glucémica. También es importante pensar y discutir los objetivos en cuanto a los cambios de estilo de vida. El patrón de alimentación saludable, es decir, que sea balanceado para alcanzar y mantener el peso adecuado, lograr cifras de metas de glucosa, de presión arterial de lípidos, cubrir las necesidades basadas en preferencias, tanto personales y culturales de nuestros pacientes, considerando también el acceso a esos alimentos y también considerando las posibles barreras para que los adquieran.
El mantener el placer del comer es muy importante. Hace rato lo decían, ¿no? El tema prohibitivo no es correcto. Debemos usar un lenguaje no estigmatizante, no emitir mensajes juiciosos sobre las elecciones de las comidas, sino más bien ir orientando hacia la mejor toma de decisiones en cuanto al paciente, que es el responsable de su alimentación. Y en ese sentido, por eso es importante proveer estas herramientas prácticas para el desarrollo de los patrones de alimentación saludable. En cuanto al tema del tratamiento de la hipertensión arterial en el entorno de la enfermedad cardiometabólica, pues como ya lo habíamos mencionado, el primer paso para tratar un paciente con enfermedad con hipertensión arterial es estratificar el riesgo de complicaciones cardiovasculares y con base en esto definir la estrategia terapéutica más adecuada. Más de la mitad de las personas que viven con diabetes, especialmente diabetes tipo 2, en algún momento su enfermedad van a desarrollar hipertensión arterial. Entonces, en estos casos, es muy importante, en todos los casos, pero en estos casos es muy importante ya estratificar al paciente con un riesgo alto hacia arriba y establecer sus metas con base en esa estratificación. Por ejemplo, en estos pacientes con una coexistencia de diabetes e hipertensión arterial, nuestra meta establecida de presión arterial tiene que estar por debajo de 130/80. En individuos con bajo riesgo, con un riesgo vascular a 10 años, menor del 15%, todavía se podrá ser un poco más conservador en cuanto a la meta de la presión arterial por debajo de 140/90. De hecho, el tratamiento de la hipertensión arterial va a reducir la mortalidad. De acuerdo al estudio SPRINT, que fue un estudio de intervención en la presión sistólica, en pacientes en población general de bajo riesgo, el hecho de la intervención de la presión arterial va a disminuir la mortalidad por cualquier causa hasta un 27%. Sin embargo, esto se exponencia hasta un 32% cuando el paciente vive con diabetes. Entonces, cada vez hay más evidencia de que se alcanzan cifras de control con mayor consistencia de la presión arterial y sin efectos colaterales mediante una intervención farmacológica mejor enfocada, que esté centrada en la terapia dual desde el inicio, en pasos muy claros y en combinaciones a dosis fijas, preferentemente, tanto medicamentos duales como triples, para que en un tiempo máximo de 6 meses de su diagnóstico e inicio del tratamiento, el paciente alcance sus metas de control o sea referido al especialista como un caso de hipertensión resistente a tratamientos, y a pesar de nosotros haber vigilado que el paciente se encontraba en adherencia terapéutica en dosis correctas, pues no está funcionando. Y es muy importante esta parte de romper el paradigma para transitar de la monoterapia, que era la regla, que hoy es la excepción. Buscando también romper algunas inercias terapéuticas, propiciando adherencia y el alcance y el mantenimiento de metas. ¿Por qué es muy importante la terapia combinada? Porque va a incrementar la eficacia con diferentes mecanismos de acción, favoreciendo acciones sinérgicas de estas combinaciones, mejorando la velocidad de respuesta y nos permite disminuir los eventos adversos utilizando dosis más bajas de medicamentos y haciendo una contrarregulación inhibitoria que nos va a permitir tener mejores resultados. De hecho, 2/3 de nuestra población logran incluso el control con solo 2 fármacos cuando se inician desde el principio. De hecho, hay varios metaanálisis que favorecen las combinaciones duales y triples, ya que combinar fármacos de diferentes clases, de 2 diferentes clases, es aproximadamente 5 veces más efectivo que duplicar la dosis de un solo medicamento, o sea, de la monoterapia. Y utilizar dosis bajas de 2 fármacos diferentes disminuye la posibilidad también de efectos adversos que se presenten más frecuentes con dosis altas de monoterapia. Y ponemos 2 ejemplos muy clásicos. El hecho de usar inhibidores de la ECA en dosis altas pueden generar tos como evento adverso, y el hecho de utilizar dosis altas de calcioantagonistas de hidropiridinas pueden condicionar angioedema distal.
Otro aspecto en el que hay que concentrarse es cuanto al control de la glucosa en nuestros pacientes con enfermedad cardiometabólica. Y para eso, definitivamente el estándar sigue siendo la hemoglobina glucosilada A1C. Ahora se han puesto de moda las vigilancias con los dispositivos flash de glucosa, que son una gran herramienta para el día a día de los pacientes, para ir viendo su área dentro de la brecha. Sin embargo, para fines de control, sigue siendo la hemoglobina glucosilada un punto importante que nosotros debemos de observar y de seguir monitorizando. Obviamente se recomienda un objetivo inferior al 6.5 o al menos inferior a 7. Esto varía de paciente en paciente. El objetivo de reducción en todos nuestros pacientes en un abordaje inicial es entre el 0.3 y el 2%. Del lado derecho ustedes pueden ver los resultados del estudio UKPDS en cuanto al impacto que tiene el solo disminuir el 1% de la hemoglobina glucosilada para la prevención de un infarto o para la prevención de un accidente cerebrovascular. El hecho de reducir el 1% de la hemoglobina glucosilada en nuestro paciente nos reduce hasta un 14% la posibilidad de un infarto al miocardio y hasta un 12% de la posibilidad de un accidente cerebrovascular. La mayoría de las personas que viven con diabetes tipo 2 también coexiste el sobrepeso, la obesidad y la resistencia a la insulina. Entonces, hoy por hoy, la metformina es la opción obvia por estas razones para inicio. Sin embargo, hoy en día, una de nuestras siguientes opciones de tratamiento son las tiazolidinedionas, ya que son los únicos sensibilizadores de insulina que existen. Actualmente la opción utilizada con frecuencia como segundo fármaco para el tratamiento de la diabetes es una sulfonilurea para estimular al páncreas a producir insulina. Sin embargo, cada vez más colegas se inclinan ahora por maximizar los efectos de la reducción de la resistencia a la insulina, combinando metformina con pioglitazona, que es la tiazolidinediona que tenemos más disponible, antes de utilizar una sulfonilurea. La realidad es que más adelante del control de nuestros pacientes, la mayoría de los pacientes va a requerir una terapia combinada de hasta 4 fármacos. Y el concepto más importante de recordar aquí es mover rápidamente todos los pasos del algoritmo, no quedarnos estancados, de tal manera que si la hemoglobina glucosilada no está en objetivo, no esperar meses o años para pasar al siguiente escalón. Si el paciente está tomando un medicamento, hay que pasar a la siguiente línea. Si está tomando 2, añadir un tercero y evaluar en el estado metabólico del paciente, porque con el tiempo va a llegar el momento en que se requiere insulina basal o combinación de insulina basal e insulina rápida. Entonces, por supuesto, cuanto antes se introduzca, cuando sea necesario, mejor, porque puede ser necesaria para alcanzar los valores de glucosa deseados y evitar todas estas complicaciones. Y de hecho, la evidencia nos respalda en estas decisiones. Principalmente aquí les presento los resultados del estudio LUDA-HET, que fue de Acción para la Salud en Diabetes, que fue un estudio multicéntrico, aleatorizado y controlado, muy grande, que fue diseñado para determinar si la pérdida de peso intencional a largo plazo podía ayudar a mejorar la glucemia y reducir la morbimortalidad cardiovascular en personas con obesidad y diabetes tipo 2. Se incluyeron poco más de 5,100 pacientes entre 45 y 74 años con un seguimiento 11.5 años del grupo intervención y control. La intervención fue intensiva, los primeros 4 años diseñadas para lograr y mantener la pérdida de peso a través de la reducción de la ingesta calórica y el aumento sostenido y programado de la actividad física. Y aquí en las gráficas ustedes pueden observar los cambios en el peso corporal en las 2 intervenciones, en el grupo control, perdón, y en el grupo de intervención en líneas punteadas azules. Los cambios en la actividad física de esas intervenciones, cómo se incrementó la actividad física en el grupo intervención, los cambios en la circunferencia de cintura en el grupo intervención y los cambios que reflejan las 3 intervenciones previas en la hemoglobina glucosilada. De hecho,
El grupo que tuvo un cambio intensivo en estilo de vida en personas que viven con diabetes perdió 4.7% del peso corporal en un promedio de 8 años. El 50% de los participantes perdieron 5% de peso y lo mantuvieron después de sus 8 años, y hasta el 27% de los participantes perdieron el 10%. Entonces, la pérdida de peso registrada en los participantes en el estudio nos permite entender que esto fue una de las causas para que usaran menos medicamentos en el control de la glucosa, la presión, los lípidos, pero aparte hubo otros beneficios adicionales en la calidad de vida, porque mejoró su movilidad, su función sexual y el entorno global de su calidad de vida. Por su parte, existió también un estudio que se llama el estudio CAPTURE, que fue un estudio transversal de la prevalencia de enfermedad cardiovascular ateroscleróticas en adultos con diabetes tipo 2 en 13 países. Dentro de ese estudio, y al margen de la diapositiva pueden ver el resto de los países que participaron, adicional a México. Y este estudio se confeccionó principalmente porque existían pocos datos globales sobre la prevalencia de enfermedades cardiovasculares en las personas con un entorno metabólico complejo como es la diabetes tipo 2. El objetivo fue estimar esta prevalencia de enfermedad cardiovascular establecida y su tratamiento en adultos con diabetes tipo 2 en estos 13 países. Y otros de los objetivos secundarios fueron en cuanto a describir la demografía, los parámetros clínicos y el uso de algunos medicamentos hipoglucemiantes, particularmente los agonistas del receptor de péptido 1 similar al glucagón, e inhibidores de cotransportador sodio-glucosa tipo 2, que son dos familias terapéuticas emergentes que han demostrado beneficios cardiovasculares en ensayos de intervención aleatorizados. La muestra de CAPTURE incluyó poco más de 9,800 pacientes adultos con diabetes tipo 2 con una mediana duración de la diabetes de 10.7 años y una hemoglobina promedio de 7.3%. Y aquí vemos algunos de los resultados. En la parte de abajo son resultados globales del estudio, y en la parte de arriba resultados específicamente para el brazo de México. Vimos que el 34.8% de la población de diabetes tipo 2 vive con diabetes tipo 2 en los 13 países, que es muy consistente con la prevalencia establecida de enfermedad cardiovascular en las personas con diabetes tipo 2 en México. La prevalencia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica en personas con diabetes tipo 2 en México, pues está muy pegada a la cifra de la prevalencia de diabetes. Prácticamente esto nos está diciendo que el vivir con diabetes pudiese ser un sinónimo de enfermedad cardiovascular, como ya se ha tomado a nivel mundial, de que el hecho del diagnóstico de diabetes es diagnóstico de alto riesgo cardiovascular por la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. También se encontró en el estudio que un 14% de prevalencia de personas con diabetes tipo 2 sin enfermedad cardiovascular establecida, pero con un alto riesgo de desarrollarla. Entonces, aquí tenemos un punto de intervención muy importante, porque son personas que, a pesar de vivir con diabetes tipo 2, todavía no tienen la enfermedad establecida, pero como lo vimos, es una enfermedad cardiovascular que se está cocinando y que en un momento dado no nos vamos a dar cuenta hasta que pase mucho tiempo. Y también el 16.3% de las personas con diabetes tipo 2 en nuestro país, solo el 16.3% utilizan medicamentos con beneficio cardiovascular comprobado. Y en ese sentido, sí es muy importante recalcar la importancia de la elección correcta del tratamiento y no casarnos con medicamentos que históricamente hemos utilizado. Por ello es que las vías clínicas para decisión de los tratamientos son muy útiles, porque nos van guiando y nos van dando las pautas sobre todo el tiempo para poder mejorar nuestras intervenciones en los pacientes. Otro de los estudios que nos ha aportado mucho en cuanto a estas intervenciones multifactoriales para mejorar los resultados fue el estudio STENO2, que fue un estudio que demostró que este enfoque multifactorial intensivo puede ser muy eficaz para reducir la enfermedad cardiovascular. Los dos brazos del estudio STENO, que se realizó en Dinamarca, comprendían un grupo de terapia convencional, como aquí lo podemos ver, y un grupo de terapia intensiva,
Los pacientes de ambos grupos recibieron tratamiento oral estándar para el control de la glucosa, la hipertensión arterial y la hiperlipidemia. Sin embargo, el grupo de terapia convencional no recibió un tratamiento tan intensivo, tan agresivo, con el objetivo de que alcanzaran los objetivos recomendados de hemoglobina glucosilada, presión arterial y colesterol, mientras que el grupo de tratamiento intensivo sí recibió este tratamiento más intensivo, más incisivo, si lo podemos llamar así. Entonces, en este estudio, el grupo que recibió terapia intensiva demostró una reducción del 50% en el desarrollo de enfermedad cardiovascular, lo que sin duda subraya que un enfoque combinado que tenga en cuenta todos estos factores interrelacionados es adecuado para los pacientes con diabetes tipo 2. Y el gran resultado que mostró el estudio ¿no? Es que la diferencia en sobrevida del grupo de terapia convencional con el de tratamiento intensivo fue de 7.9 años ganados. Entonces, como conclusión de este estudio es que el control combinado de los factores de riesgo va a resultar en una reducción considerable de las complicaciones cardiovasculares mayores. Otro punto muy importante en la enfermedad cardiometabólica es evaluar y controlar los lípidos. Los lípidos los tenemos que evaluar desde que el paciente llega, y más si es un paciente con diabetes tipo 2. Aquí tenemos que hacer sistemáticamente la evaluación de lípidos y hacer los distintos niveles de prevención según nos encontremos. Si el paciente no ha tenido un evento cardiovascular, todavía pudiéramos estar en tiempo de prevención primaria, y dependiendo de la presencia de la presencia de los factores de riesgo cardiovascular. En este grupo de edad, entre 20 y 39 años, hay que iniciar estatinas. En pacientes de 40 y 75 años sin enfermedad cardiovascular, pudiéramos utilizar estatinas de moderada intensidad. Sin embargo, cada vez esta indicación está perdiendo fuerza, dado que es mejor iniciar a dosis bajas de estatinas de alta intensidad. En pacientes definitivamente alto riesgo, con múltiples presencia de clúster de factores de riesgo, o pacientes entre 50 y 70 años, definitivamente para prevención primaria las estatinas de alta intensidad están indicadas. En prevención secundaria, en pacientes que ya tengan enfermedad cardiovascular establecida, definitivamente es diario la estatina de alta intensidad sin suspenderlas. Y si el LDL está por arriba de 70 miligramos sobre decilitro, considerando que son pacientes que ya tuvieron un evento cardiovascular previo y en ese riesgo residual, hay que controlar o minimizar este riesgo residual de origen lipídico, considerando la adición de ezetimiba, los inhibidores de PCSK9, e incluso en pacientes que tienen como coexistencia una hipertrigliceridemia, los fibratos, para manejar el componente de riesgo lipídico residual completo. De igual manera, en los pacientes mayores de 75 años, la estatina es fundamental. Como les decía, los triglicéridos pues deben de ser tratados. Ya hay muchos estudios, el Reducit, por ejemplo, con el ácido etílicosapentanoico, que nos ha ayudado en algunos pacientes que son intolerantes a otras terapias como las estatinas y los fibratos. Sin embargo, el tratar los triglicéridos también, como les comentaba, tiene un beneficio en el objetivo compuesto por muerte cardiovascular, infarto no fatal, EBC no fatal, angina inestable o revascularización coronaria. Otro de los puntos es la antiagregación plaquetaria en algunos de nuestros pacientes. Para prevención primaria, sabemos que la antiagregación ha demostrado un beneficio muy modesto o nulo en la reducción de eventos cardiovasculares. Y el tema de prevención primaria nos lleva más al tema del sangrado, porque la gran mayoría son pacientes adultos y adultos mayores. Sin embargo, este balance entre la reducción de eventos isquémicos, tanto EBC e infartos no mortales, y el aumento de riesgo de sangrados mayores, tanto intra y extracraneales y gastrointestinales, pues todavía no está establecido del todo. Sin embargo, la antiagregación plaquetaria en prevención secundaria es sí o sí un must que tenemos que tener muy enfocado en nuestros pacientes y no suspenderlos, porque eso pudiera definir entre un desenlace de tener un segundo evento.
Ya casi para concluir también, en la parte metabólica, tanto la obesidad como la resistencia a la insulina son factores importantes también para el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Entonces, por cada aumento del 1% de la hemoglobina glucosilada por encima del 7%, el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca aumenta hasta un 12%. Aquí en la figura del lado derecho, podemos observar el cociente del riesgo de las hospitalizaciones o muertes relacionadas con insuficiencia cardíaca en proporción con el porcentaje de hemoglobina fracción A1C de los pacientes, considerando que por cada aumento de este 1%, como ustedes lo pueden ver en la gráfica, por encima del 7, el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca va a aumentar exponencialmente hasta un 12%. En síntesis aquí, la prevención de la insuficiencia cardíaca, que es también una comorbilidad muy frecuente en los pacientes con enfermedad cardiometabólica, se basa en identificar y tratar los factores de riesgo para prevenir o retrasar su desarrollo. Entonces, como podemos ver, todo es acerca de los factores de riesgo. Entonces, el abordaje multifactorial mejora los desenlaces, todo apuntando a todos los componentes como tal y no hacer componentes separados, el control glucémico, la modificación de los estilos de vida, el control de la presión arterial, el control de la dislipidemia en todo su espectro, todo apuntando a los pacientes que coexistan con diabetes y el control de sus complicaciones. Justamente, ese es uno de los abordajes que le hemos buscado dar en el primer nivel de atención con la iniciativa HEARTS. Hay diferencias en los modelos de atención basado en evidencia y en las prácticas. El nivel de cuidados de HEARTS es basado en la atención primaria de la salud, que está centrado en un equipo de salud con transferencia de competencias a diferencia del centrado solo en el profesional de la salud médica, con una educación y capacitación estandarizado y enfocada a todas las necesidades de capacitación del equipo de salud, con una toma de decisiones basada en una vía clínica estandarizada, con un protocolo de tratamiento específico para cada una de las condiciones, la medición de la presión arterial con una técnica estandarizada, entrenamiento regular para evitar los vicios de la medición y una medición imprecisa, utilizando preferentemente dispositivos automáticos validados, con estudios clínicos validados, y el abordaje terapéutico enfocado en algoritmos de tratamiento que sean simples, que sean muy concretos y estandarizados, utilizando preferentemente esas combinaciones dosis fija con intervalos de seguimiento muy específicos en el tiempo y que sean oportunos para evitar estas situaciones. Y uno de los puntos centrados que lo he venido repitiendo durante toda la presentación es la evaluación del riesgo cardiovascular desde el primer momento en que el paciente lo tenemos enfrente para que podamos tomar las decisiones en prevención para las intervenciones que vamos a hacer con estos pacientes. Este es un ejemplo de la vía clínica de HEARTS con pues los puntos de mejora. Definitivamente, cuando nosotros decidimos adoptar HEARTS, no lo enfocamos solo en prevenir o en controlar la mortalidad cardiovascular a través de la hipertensión. Sí sirve como un punto de entrada al sistema de salud para el control de la presión arterial como objetivo inicial. Sin embargo, para evitar ese efecto dominó del resto de los marcadores de enfermedad cardiometabólica que ya vimos, y adicionalmente tratar esa multimorbilidad en lugar de enfocarnos solo a una simple condición de salud, porque entonces estaríamos siendo muy barocéntricos y dejamos el glucocentrismo previo. Entonces, aquí es prevención secundaria de la enfermedad cardiovascular, buscando este abordaje de todas las múltiples comorbilidades que tenga el paciente, el tratamiento no farmacológico también para abordarlo no como una opción, sino como la parte integral del tratamiento, la otra mitad de importancia. Y así como estamos haciendo el manejo de hipertensión, precisamente de la misma forma se pueden hacer intervenciones para otras condiciones no transmisibles. La idea de estas intervenciones multiaxiales es llegar a estos puntos o estos ABCDs de la atención integrada de enfermedad cardiometabólica. Los ABCD que por mucho tiempo se han vigilado, el A, el control glucémico óptimo, generalmente por debajo de 7, sin embargo individualizado para las necesidades de cada paciente.
La presión arterial ya vimos que idealmente por debajo de 130/80, el colesterol LDL por debajo de 70, en algunos pacientes que ya tuvieron eventos cardiovasculares previos por debajo de 50 o menos, o al menos el 50% la reducción después de una intervención farmacológica. La utilización de fármacos modificadores de desenlaces cuando estén indicados, tanto IECA como ARA2, estatinas, ácido acetil salicílico, sobre todo en prevención secundaria. Los medicamentos con beneficio cardiovascular demostrado que ya platicamos, no son para todos los pacientes, habrá condiciones muy específicas para ellos. Sin embargo, en los pacientes que esté indicado, el cambio en el desenlace sí puede ser muy distinto a la terapia habitual. Y la otra parte, que también debe ser seguida y que hoy por hoy contamos con mejores herramientas para hacerlo. La parte de la prescripción del ejercicio y la dieta saludable y estructurada, el cese del consumo del tabaco y otros derivados como son los vapeadores. En cada contacto que tengamos con nuestros pacientes, la búsqueda intencionada de complicaciones y el tema de salud mental, que siempre lo he dicho, es tan importante como el resto porque aproximadamente entre el 70 y el 80% de los pacientes con enfermedad cardiometabólica cursa con depresión, ansiedad y con otras barreras en términos de salud mental para mejorar en cuanto a la aceptación de su enfermedad y en cuanto al tratamiento que se ha elegido. Entonces, como ustedes ven aquí, el tratamiento está enfocado en el peso corporal, la presión arterial, en los lípidos, el control glucémico, etcétera, que es muy importante para poder, pues, cambiar el desenlace en nuestros pacientes. Ya como mensajes finales, quiero dejarles que, pues, vimos la gran carga de enfermedad que representan las enfermedades cardiovasculares como principal causa de muerte en el mundo. Entonces, el desarrollo de medidas preventivas debe ser una conducta racional que nos permitiría salvar vidas, disminuir la morbilidad asociada con la consecuente mejoría de la calidad de vida y sobre todo nos permitiría optimizar la utilización de los recursos económicos. Las prevenciones, tanto primaria como secundaria efectivas, pues van a requerir de la evaluación del riesgo en todo paciente para categorizarlo y poder seleccionar las intervenciones apropiadas. La prevención de la enfermedad cardiovascular, una persona debe adaptarse a su riesgo cardiovascular total. Cuanto mayor sea el riesgo, más intensamente debemos aplicarnos en una estrategia de intervención para mejorar las condiciones de desenlace y de calidad de vida del paciente. Y definitivamente debe de implementarse y mantenerse medidas de salud pública para fomentar hábitos de vida saludable y reducir los factores de riesgo cardiovascular en la población. Esta es mi última diapositiva y les agradezco mucho su atención. No te escuchamos, Robert. Ya. Muchísimas gracias, doctor Díaz. Es que bastante completa la ponencia en esta mañana. Comentarte que hemos alcanzado ahí los 2.200 puntos de conexión. Entonces, Excelente. tenemos un auditorio bastante amplio donde está llegando todo este conocimiento que esta mañana nos has compartido y vamos a ver algunas preguntas y comentarios acerca de tu charla. Muy buena charla, excelente charla. Felicitaciones, doctor. Y vamos a empezar aquí. Nos dice, existen muchas herramientas, aplicaciones para determinar el riesgo cardiovascular. ¿Cuál recomienda usted para utilizar en la población mexicana, doctor? Esa pregunta es muy común. Como les decía, no hay una mejor o peor herramienta. Sin embargo, sí hay herramientas que han estado ya tropicalizadas en la población mexicana. Una de ellas, por ejemplo, es GloboRisk, que tuvo un brazo de tropicalización mexicana. Sin embargo, hoy que estamos implementando la iniciativa HEARTS, nosotros tenemos una herramienta que es muy simple, que se puede descargar en su teléfono inteligente, en su tablet, no necesita conexión a internet una vez que la descarga, y con 6 parámetros, incluso si no tiene el colesterol total del paciente, se puede hacer una estratificación muy pragmática para saber el riesgo cardiovascular a 10 años de los pacientes.
Definitivamente la que utilicen puede ser una herramienta muy buena porque siempre decimos que es mejor hacer la herramienta que tengamos a disposición que no hacerla. Sin embargo, sí hay herramientas que al no haber estado siendo estandarizadas o probadas en población como la latinoamericana, pudiese ser que pudieran dejar un subdiagnóstico en el riesgo y a lo mejor categorizar en un riesgo leve cuando el paciente tiene riesgo moderado o moderado cuando sea alto. Entonces, justamente Globo Risk y la calculadora de Hartz sin duda pueden ser muy precisas para lo que necesitamos. También hay otra, la ASCVD, que también es muy útil, sin embargo, esa pudiese ser que dejara el paciente un poquito abajo del cálculo, que algunos también los puedan sobreestimar. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Y otra pregunta, está interesante, nos dice, buenos días, considero que las intervenciones que se deben realizar a nivel psicológico a nivel psicológico, ya que como población estamos en una negación de la enfermedad de la obesidad y al parecer se está normalizando, romantizando y eso hace más difícil que acepten o se apeguen a un tratamiento. Definitivamente creo que el tema de la obesidad es prioritario. Sin embargo, también el abordaje debe de cambiar de una manera sustancial. Siempre el abordaje de la obesidad ha sido punitivo, ha sido estigmatizante, eh, haciendo culpable muchas veces a los pacientes de su condición de salud cuando en realidad no es que sea culpa del paciente, son diversos factores los que han ocasionado la obesidad del paciente. Y más allá de eso, es muy importante el lenguaje con el que abordemos al paciente, el explicarle que no es un tema de imagen, sino un tema prioritario de salud, sobre todo de desenlaces, que pueden ser desenlaces muy feos, pero muy lentos. Entonces, no es que muera el paciente de un día a otro, sino que va a ir condicionando esos clústeres de factores de riesgo que van a ir deteriorando progresivamente su salud hasta incapacitarlo por un evento cardiovascular mayor, que muy probablemente a lo mejor no lo mate, pero lo deje discapacitado por el resto de su vida con esa disminución de años de vida saludable y sobre todo con ese empeoramiento progresivo de su calidad de vida. Entonces es muy importante la intervención global y sobre todo multifactorial y de toda interdisciplinario y multidisciplinario para el abordaje de la obesidad, desde el médico para la cuestión clínica, para revisar todos los componentes clínicos, pero también la parte de nutrición, de psicología, medicina del deporte, etcétera, educación. El proceso educativo es fundamental para tomar mejores decisiones. No es de que hoy llega el paciente, le quite todos los alimentos que no debería de comer, porque eso sería un grave error, sería no avanzar, más bien irle dando herramientas al paciente para que tome mejores decisiones para su salud, porque al final del día él está 24/7 con él mismo. Muy bien, también nos comentan por aquí, se habla mucho de bajar de peso, que es lo ideal, pero no se menciona, y creo que es importante, la ganancia de la masa muscular al paso de la edad. Claro, de hecho, es algo que a lo mejor no se menciona porque es un poco más especializado el tema. Sin embargo, definitivamente la pérdida de peso no sería saludable si no hubiera ganancia de masa muscular. De hecho, van implícitos. Por eso los ejercicios, cuando se prescriben, no solo se prescribe ejercicio cardiovascular. El cardio es muy bueno para disminuir masa corporal. Sin embargo, el exceso de este también nos puede llevar al otro extremo, ¿no? Generar sarcopenia, pérdida de masa muscular. Entonces es muy importante que en la prescripción de ejercicios dentro de la búsqueda del control de peso o del control del resto de las enfermedades cardiovasculares y cardiometabólicas, se prescriban ejercicios de resistencia que estén adecuados a las situaciones y necesidades del paciente, pero siempre con una frecuencia muy establecida para que por el contrario, que haya pérdida de masa muscular, vaya habiendo ganancia progresiva de masa muscular y eso coadyuve con la pérdida de peso. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. También aquí tenemos otra pregunta. Nos dicen,
¿Hay algún modelo propuesto o programa para implementar la adherencia a las acciones no farmacológicas de tratamiento de la hipertensión o de la diabetes mellitus? Justamente esa fue otra de las razones por las que se decidieron adoptar la iniciativa HEARTS en nuestro país, considerando que en toda Latinoamérica, solo la mitad de las personas que tienen un tratamiento para una enfermedad cardiometabólica son adherentes, pero el tiempo de adherencia no se prolonga más de un año. Entonces, es muy importante, pues, incidir en esta parte de la falta de adherencia. Recordemos que adherencia involucra eh, el cumplimiento del tratamiento y el mantenimiento de ese tratamiento a lo largo del tiempo. Y todo esto se da cuando el paciente está informado de principalmente qué es lo que va a tomar, por qué lo necesita y las posibilidades de que haya eventos adversos durante su tratamiento. Si no hacemos esto, ¿qué pasa? Podemos generar dos tipos de desadherencia. La desadherencia primaria, que es cuando yo le prescribo la receta al paciente y se la entrego, pero él no surte el medicamento porque no está convencido de que lo necesita o por el contrario piensa que le va a hacer daño. ¿Sí? Y eso lo vemos muy comúnmente cuando se les prescribe insulina a un paciente que vive con diabetes, pero no les explicamos que ni lo va a dejar ciego, ni se va a morir, ni le van a amputar una pierna, ¿sí? O, por el contrario, pacientes que les prescribimos tratamiento antihipertensivo o para dislipidemia, pero empiezan a tener eventos adversos, gastrointestinales, etcétera, que no se le explicaron y que el paciente piensa que le cayó mal el medicamento y lo abandona sin tener esa retroalimentación. Entonces, justamente uno de los puntos que tiene HEARTS es ese, buscar optimizar el tratamiento, pero mediante el tema educativo, explicarle al paciente las razones por las cuales estamos prescribiendo ese tratamiento para que mejore y las posibilidades que pueden aparecer para tomar entonces algunas decisiones clínicas y disminuir esos eventos adversos. Excelente respuesta, doctor. Y también digo, para ir cerrando esta gran ponencia, también nos comentan si usted recomienda la aplicación de la guía de práctica clínica mexicana para diagnóstico y tratamiento en pacientes adultos por sobre otras guías nacionales e internacionales. Yo creo que una guía no es mejor que otra. Yo creo que todas se complementan. Recordemos que las decisiones que tenemos que tomar a nivel clínico son regidas por la evidencia, por el peso de la evidencia. Y sobre todo, a partir de esa evidencia, ir normando pues los resultados que nos van dando esas intervenciones en los diferentes pacientes, porque puede tener una evidencia altísima, un peso muy grande, sin embargo, esa intervención como tal, que puede ser farmacológica o no farmacológica, no va a ser una intervención que para este paciente me resulte. Entonces, por eso es muy importante ir normando ese criterio de las intervenciones, que si bien tanto las vías clínicas, las guías de práctica clínica, tienen descritas estas intervenciones que poblacionalmente son muy útiles, tendremos que ir, pues, tomando decisiones a lo largo del tiempo y viendo cómo va evolucionando esa decisión en nuestro paciente en particular. Recordemos que el tratamiento de las enfermedades cardiometabólicas no es una receta de cocina, sin embargo, sí hay intervenciones que pueden ser poblacionales, que nos pueden ayudar muchísimo a ir avanzando en estos temas. Muy bien, doctor, pues le agradecemos muchísimo su tiempo y sobre todo la información que hoy nos ha compartido, bastante completa. Creo que eso también nos ayuda a enriquecer y a refrescar un poco, ¿no?, los conocimientos que hemos ido adquiriendo al paso del tiempo, ¿no? Viendo día tras día pacientes, pero el que nos pongan al día en este tema de hipertensión y diabetes y enfermedad cardiometabólica, pues creo que vale la pena estar escuchándolo y viéndolo unos minutos de su tiempo de cada uno de los asistentes que esté esta mañana. Muchas gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias por la Nos vemos invitación pronto. y Un que sigan saludo cordial. disfrutando de este Congreso Interamericano. Buen día. Gracias. Hasta luego.